Hola a todos, bienvenidos a La Corriente. Hoy estamos en un día muy especial y muy felices de estar con Seba de Montreal, un amigo de la casa. Hola Seba, ¿cómo estás? Contentísimo de estar acá hoy con ustedes. Como dijiste, me siento en casa y siento que te conozco de hace años. Y nos conocemos hace un par de minutos, pero nos conocemos de hace años al mismo tiempo. La misma cosa. Che, es que hay algo que quiero arrancar puntual con vos, ¿no? Porque yo te contaba recién afuera de cámara que yo conozco a tu hermano en muchos ámbitos, ¿no? O sea, lo conozco de antes de poder ir a comer, de charlar. Conozco que es humorista, es predicador, hace reír, hace llorar, hasta hace enojar personas. Hay 200 millones de cosas. Y vos también sos pastor, haces podcast, músico, ¿no? Sí. Y la verdad es que la banda Montreal, para mí, tenía también ese tema de ser muy variado, ¿no? Desde lo musical, desde lo expresivo, mutaba mucho el tema de los colores, las imágenes, el estilo musical, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué ocurrió, o sea, desde ese momento, desde Montreal hasta hoy, en que te hayas convertido en lo que hoy sos? O sea, porque hoy te veo como un pastor, ¿no? O sea, en ese proceso, ¿cuándo fue ese clic que arrancaste a decir, ok, yo entiendo que ahora, aunque amo esto, hay un llamado para esto? Sí. Bueno, de paso lo hago como introducción. Soy de hogar cristiano. Cuando nací mi papá ya era pastor. No conozco otra cosa y no conozco otro oficio de mi papá que el entregarse a la obra de Dios. Y quiero decir que la persona que ha cumplido con la fe y que le ha hecho ver el valor a la fe de mi papá y mi mamá, obviamente, nunca vi que él demuestre otra cosa a lo que predicó. Siempre para él la fe fue algo muy serio y eso de chiquito siempre lo he visto, ¿no? Por eso, por el compromiso que él tenía con la fe, de pronto eso a mí me hizo creer que lo que él creía era verdad, ¿no? Porque uno puede tener un papá que te dice A y después hace B. No, mi papá siempre decía A y era A. Y ese compromiso me llevó a mí como hijo a creer en que lo que mi papá creía era algo serio, era así, sumamente serio. Y bueno, crecimos en un lugar cristiano con este ejemplo pastoral firme, siempre sirviendo a la gente. Como vos sabés, como hijo de pastor, siempre me tocó a mí ocupar ese espacio que otros no ocupan, porque es mi papá, dice yo, mi papá predica y no hay músico, bueno, yo aprendo a tocar música. Mi papá termina de predicar y no hay quien limpie la iglesia, yo la limpio. Vos sabés que el hijo de pastor tiene que ocupar el puesto de hijo de pastor, que hay un puesto para hijo de pastor en todas las iglesias, y que el hijo de pastor sufre lo que sufre el pastor, ve la humanidad de las personas explotada, porque uno se congrega y se va a la iglesia y no siente nada, pero el pastor lidia con la humanidad y el hijo de pastor recibe un poco de esas migajas y puede ser que acumule en su corazón un rechazo hacia lo que es la estructura eclesiástica, porque ve que las personas no es que son malas. Viste que a veces dicen, no, en la iglesia son peores que los de afuera. No, no es que son peores que los de afuera. Lo que pasa es que son pacientes en su lado espiritual que están lidiando con eso, con lo que consideran pecado. Entonces, claro, obviamente se manifiesta un poquito más. En fin, yo toda la vida crecí en un hogar cristiano y para mí estaba bien. Yo siempre fui conforme con esa realidad. Después los hermanos siempre fuimos muy creativos. Montreal se caracterizó por ser una banda muy creativa y lo es todavía porque seguimos. Todos los hermanos somos muy creativos, compositores, diseñadores, editores, coloristas, todos. Uno es humorista, el otro hace esto, yo soy la parte de diseño y video y animación. De pronto Juan es compositor, Juan tiene estrategias, Laura es súper creativa, Checho es súper técnico. Todos los hermanos tenemos algo que cuando decidimos formar Montreal fue perfecto, teníamos todo. Nunca contratamos a ningún compositor, no contratamos yo soy productor de música también. O sea, siempre fuimos nosotros mismos. Obviamente en los primeros CD sí nos produjeron, pero el punto acá es que, y te cuento esto que quizás no lo sabías, Seba. Nosotros llegamos a Estados Unidos en el 2001 con la idea de legalizarnos. Cuando caen las Torres Gemelas, nos quedamos fuera de estatus todos.
como muchos argentinos que están hoy en Miami y que no tienen papeles. Bueno, nosotros entramos en esa categoría y quedamos sin papeles. O sea, yo tengo 21 años en Estados Unidos. ¿Sí? Yo llegué acá a los 19 y llegué como un hijo de pastor, llegamos a una iglesia grande, éramos el boom de la iglesia en ese momento. Y bueno, esperando que algún día los papeles se me den. ¿Qué pasa? Mis hermanos se casan con personas que tenían ciudadanía y bueno, comienzan a legalizarse, pasaron los años, 10, 15 años, yo me caso después, a los 10 años me caso con la que es mi esposa ahora. Cuando se forma la banda Montreal, ya Laura, Juan y Checho tenían su manera de salir del país, yo no. Pero yo siempre fui el hijo de Rubén, que siempre estuve fajándome en la iglesia porque él siempre pastoreó, iba siempre. Entonces, viste, cuando vos tenés muchos hermanos que, ¿quién va a tocar el piano hoy? No, anda vos, no, yo fui el miércoles, no, bueno, yo siempre era el que estaba ahí, no, siempre estaba ahí. Y siempre predicaba de vez en cuando, pero no tenía el amor por la palabra como lo tengo hoy, gracias a Dios, ¿no? Y sale la banda Montreal, firmamos con canción, hacemos videos, empieza a crecer, empezamos a pegar con el deseo de ser famosos, ¿no? Yo tenía como productor de video el deseo, y perdón que me estoy extendiendo, el deseo de tener una placa de YouTube, porque era para mí el premio tener una placa de YouTube en mi cuarto. Este cuarto que ven ahora estaba todo lleno de mis videos de animación, porque yo soy un animador gráfico, y tengo proyectos que vendo online y me iba súper bien, a mí me iba súper bien. Yo ganaba hasta $7,000 solamente de lo que vendía por mes. Era productor de video, mis clientes eran Marcos Witt, Jesús Eren Romero, Lily Wood, bueno, Julissa. Yo tenía un montón de clientes a los que yo les hacía las animaciones de los conciertos. Yo hacía el concierto de Arena Monterrey, Jesús Alba, todas las gráficas son mías. Yo tenía un estatus súper bueno, tanto en Montreal como en mi compañía y como creativo. Era un animador cristiano, editor de video conocido dentro del ambiente cristiano. Cuando Montreal empieza a viajar, yo no podía viajar. Entonces, yo empecé a tener un conflicto con esa realidad. Y esta fue la forma en la que se fue preparando todo para escuchar la voz de Dios. Seba, yo creo que Dios llama al hombre desde que el hombre nace. Yo no creo que Dios un día te llamó un día. No, yo creo que Dios viene llamando. El problema es que el hombre no escucha. ¿Sí? El hombre no escucha, pero llega un momento donde todo se alinea por las situaciones de la vida, que de pronto, viste como el hijo pródigo cuando vuelve en sí, que de pronto dice quería llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos, y volviendo en sí dijo, ¿qué hago acá? Claro, pero hasta que no llegó a esa alineación de situaciones, el tipo no abrió los ojos. Bueno, todo se iba alineando para que yo escuche a Dios que me llamaba, porque siempre me llamó. Lo que pasa es que, claro, el ser humano con la inclinación de gloria o del corazón siempre tiende a buscar los deseos que alimentan el ego o lo que uno quiere hacer. Mis sueños, mis proyectos, mis planes, yo era. Pablo cuando predica en el Hechos, todo el tiempo dice yo era, yo iba, ¿no? Hay un sermón de Spurgeon que se llama Yo era, y me encanta. Él decía, yo era esto, yo iba lo otro. Bueno, yo era también. Era un cantante de una banda Montreal, era un súper diseñador gráfico, era alguien que tenía mis logros en la pared. Cuando Montreal viaja por primera vez a Argentina, a mí me dolió en el alma. Me dolió en el alma porque yo quería viajar. Yo tenía 17 años que no veía a mis primos, a los que amo. 17 años que no pisaba mi tierra. Y cuando yo accedo a porque todo esto mis hermanos me preguntaban, Seba, ¿podemos viajar con una gira por Argentina, volver a la iglesia donde crecimos? Yo dije que sí, pero cuando yo vi las fotos, Seba, yo me acuerdo el momento en el que me mandaron el link para ver a mis hermanos en vivo y vi las fotos de mis hermanos reencontrándose con los primos, a mí me partió en dos. Y yo me enojé con Dios. Por primera vez en mi vida dije, qué injusta es la vida. Qué injusto es que yo me he dedicado tanto a cubrir la iglesia y a asistir a la iglesia y a tocar el piano y a servirte,
y a mí me tiene que pasar esto, ¿por qué no le pasa a otro? Yo decía, no cuadra, o sea, grabamos Montreal, explota, sello disquero, distribución, es perfecto, ahora faltan las puertas de viajar y chao. Yo no viajé. Yo estaba muy enojado con Dios, muy, muy triste, con mucha rabia. Además no tenía papeles, no podía, era ilegal, no había ni siquiera sombra de una fecha, ¿no? O sea, todo estaba mal. De la familia, el que estaba en una situación legal peor era yo, porque todos mis hermanos ya estaban arreglando. Pasaba una semana de esa rabia que yo tenía y mi papá empieza a tener problemas en el pecho esa semana. A las 2 semanas mi papá tiene un ataque cardíaco, que fue un golpe durísimo. Y no era mi papá el que tenía un ataque cardíaco, era el hombre que había modelado la fe como nunca nadie lo había hecho delante mío. El hombre que si se llegaba a morir, ¿quién iba a tener esa bandera de lealtad hacia Dios, de amor hacia Dios? Yo no consideraba que nadie pueda conocer tanto a Dios como mi papá, porque era muy genuino, toda la vida lo vi. Cuando yo voy al hospital, lo tuvieron que resucitar. Mi papá se murió. Lo reanimaron. Yo estaba hecho bolsa por dentro. Estaba hecho bolsa por dentro. Y esa noche en el hospital, yo tuve que cubrir el turno de la noche porque nos turnamos con mis hermanos. Y escucho a Dios. Por primera vez en toda mi vida me di cuenta que yo no conocía a Dios. Porque en realidad el llamado de Dios, cuando uno dice, ¿cómo escuchaste a Dios? Yo no escuché un trueno, yo no escuché un ángel que vino, no. Simplemente supe que Dios me llamaba a conocerle. No, el llamado de Dios a todo hombre es a conocerle. Dios quiere que lo conozcamos, eso es lo que Dios no dice, bueno, te voy a llamar a las naciones, no. Dios quiere que le conozcas y tú voluntariamente vas a querer predicar en las naciones, pero es una acción voluntaria que viene por consecuencia de conocer al amor de tu vida, ¿no? Vos te enamoras de alguien y no tenés que planificar hablar de la persona que te enamoras, es genuino. Predicás porque amás, porque conocés. Cuando supe esa mañana, el otro día, quería conocer a Dios, me hice una pregunta. ¿Qué hice durante 37 años? Perdí mi vida, ¿no? Y empecé a querer conocer a Dios, por eso empecé a escribir todo lo que fui conociendo de Dios. Compré un libro, compré una Biblia, empecé a escribir todos los días, empecé a leer la Biblia, cancelé clientes, cancelé proyectos, vendí todas mis cosas. Me llegó la placa de YouTube y cuando Juan me dice, Seba, llegó la placa de YouTube, yo le dije, no la quiero, no me interesa. O sea, mi vida, mis sueños, mis anhelos, todo se fue a la basura. Todo lo perdió. El amor nuevo que llegó, que fue producto de que pude escuchar que Dios me llamaba a conocerle. Hasta el día de hoy, capaz, eso fue en 2018, hasta el día de hoy, no paro. Me alegro, me deleito cada vez que hablo de Dios o que leo algo todos los días, leo un versículo, no corro, no tengo que leer un capítulo, un versículo, hago preguntas. El Seba que hoy es Seba no es el Seba del 2017, 18, y todo fue porque un día se alineó toda la situación, ¿no? Y pude escuchar a Dios. Yo me acuerdo, y termino con esto, Jonás escapaba de Dios. Y no fue hasta que se desató una tormenta, hasta que la gente no sabía qué hacer, hasta que Jonás asumió que era su culpa, hasta que lo echaron en el agua, hasta que Dios preparó un pez, hasta que el pez lo tragó, el capítulo 2 de Jonás. Entonces, Jonás oró a Dios desde el vientre del pez. ¿Viste? La situación se prepara para que uno se ablande y diga, me rindo, ¿no? Me rindo. Y fue así. Respondí al llamado de Dios en el 2018 y hasta el día de hoy eso crece. No, ha crecido y he aprendido y aprendo. Y me gusta aprender. No considero que lo sé todo. Al contrario, te escucho hablar, a vos, Seba, antes de la entrevista te escuchaba hablar y me alimento de lo que vos decís. Aprendo. Así que ese es Seba hoy. No conociste a Seba del 2017, pero conociste al Seba del 2022. Este es Seba. Estoy pastoreando una iglesia, la iglesia que dejó mi papá, la tomé yo, está en Miami, y me dedico a eso. Y tenemos una estructura online donde armamos un equipo de predicadores y doy discipulados todos los sábados.
Qué como bueno. a 100 personas todos los sábados. Qué Así bueno. que estoy entregado a la obra de Dios de la ¿Sabes, manera que pueda. sabes que hay algo que estás diciendo vos que me encanta, ¿no? Porque es tremendo lo que acabas de contar. La verdad que yo hay muchas de las cosas que vos contaste que no las sabía y es tremendo. Y que el privilegio de la voz de Dios no es para los entendidos, para los iluminados, tampoco es para los profetas. El privilegio de la voz de Dios es para los hijos y para todos los que están en el Hijo, ¿no? Porque Dios le habla a su propio Hijo y nosotros estando en Él, es una voz audible. ¿Viste? Cuando Job en 2.9 dice, ¿quién se podrá presentar ante Dios con las manos sucias? O sea, ¿quién tendrá las manos limpias para encontrarse ante Dios? Y bueno, nadie, solamente su Hijo Jesús. Entonces, Yeah. y nosotros en Él. Entonces, vos dijiste 37 años, ¿no? Hay un podcast tuyo que que es el número 37. Yo lo venía escuchando en el auto y es un reflejo fuertísimo a una realidad del cuerpo, ¿viste? De que mucha gente, mismo en la pandemia ocurrió, que muchos te pueden llegar a decir, che, hoy entendí algo que durante años no entendí, ¿no? Porque hay una diferencia abismal, lo que vos estabas diciendo recién, es la diferencia entre vivir para Dios a que Dios viva la vida en vos, ¿no? Porque vos podés vivir para Dios toda tu vida, tocar la guitarra para Dios toda tu vida, pero es diferente que la obra la haga Dios. Porque si no la hace el Padre, en vano, trabajan los que la hacen. Es en vano. O sea, podemos estar... perdóname también que yo me extienda un poco en lo que No, no, dale, me cae. Yo disfruto. para hacerte la pregunta, ¿no? Pero yo hace poco me ponía a pensar con unos amigos y hablábamos. ¿Viste la típica pregunta en la iglesia? Si Jesús entraba por esa puerta, ¿qué pasaría? Y todos nos tiraríamos al piso, y todos lloraríamos, y todos nos tiraríamos sus pies. Y... Entonces es como una manera de arengar para que la alabanza esté arriba, ¿no? Pero nosotros hablábamos con los chicos, hubo gente que estuvo enfrente de Jesús. Y hubo gente que lo insultó, que lo escupió, que le pegó. Hubo gente que le preguntó cosas, porque era gente que se enamoró del Dios de las cosas de Dios, pero no del Dios de las cosas. Pilato estuvo delante de la verdad y le preguntó cuál es la verdad. Entonces, mi pregunta es, ¿viste? ¿Qué viste ahora que no viste antes? ¿Qué fue lo que, qué es lo que te pasó ahora? Decís, si yo durante 37 años estuve frente a Dios, ¿la diferencia fue cómo fuiste a Dios la diferencia? ¿Sabes dónde está el problema también, Seba? Creo que desde la forma en la que empezamos a evangelizar y a traer a las personas a Cristo es incorrecta. Las personas cuando llegan son cristianos o no son un cristiano, sienten que tienen la responsabilidad de ellos presentarse y hacer todo lo posible para ser aceptados según lo mejor que se pueden comportar, ¿no? Que es lo que pasa cuando alguien por obras intenta hallar justicia o ser justificado, perdón, delante de Dios. Y eso es la verdad en muchas personas. Las personas, como decís, las personas no descansan en que Cristo vive en mí y que yo estoy en Cristo y que Dios me acepta y me ve puro porque estoy en Cristo. O sea, yo me justifico solamente porque estoy en Cristo y no trato de llegar a Dios fuera de Cristo tratando de hacer lo mejor que puedo. Bueno, mi vida cristiana fue toda la vida, déjame hacer lo mejor que puedo para ser aceptado y olor grato delante de Dios, qué sé yo, una ofrenda, un sacrificio. Yo era adicto a la pornografía. Evito ver pornografía, trato de leer la Biblia una hora, orar, ¿cuánto va a orar? 10 minutos, no, voy a orar media hora y me siento más cómodo. O sea, toda la conciencia colabora con mantener calma mi ansiedad por el perdón de Dios. Cuando yo tengo un encuentro o cuando escucho la voz de Dios llamarme, comienzo a leer el Evangelio de Juan. Fue lo primero que empecé a leer. Seba, el Evangelio de Juan me presentó a Jesús. Cuando Jesús dice, tuyos son y me los diste, ¿no? Cuando Jesús dice, nadie los arrebatará de mi mano. Yo dije, estoy en las manos de Él. Y descanso ahí. ¿Sabes que no le agrego más nada a esa frase? Basta. Comencé a experimentar la vida desde Jesús y a presentarme delante de Dios en Jesús. Aunque haga las cosas súper bien,
Porque yo puedo decir que hoy vivo la santidad, la sigo mucho más que antes, por supuesto. Es progresiva, la santificación es progresiva. Somos santos porque estamos en Cristo, pero estamos en un proceso de santificación en nuestro cuerpo. Así funciona. Pablo, cuando se presenta a los Corintios, le dice a los santos, ¿no? Llamados a ser santos. ¿Cómo lo cuadramos, Pablo? ¿Somos santos o somos llamados a ser santos? Los dos. Somos santos delante de Dios porque Dios nos ve en Cristo. Punto. Esa es la forma en la que Dios nos aprueba, porque estamos escondidos en Jesús. Esa realidad a mí me llenó de tanta paz que no me revolqué en el pecado para decir, bueno, si Dios me ve en Jesucristo voy a pecar deliberadamente. No. Me llenó de una pasión y deseo de gratitud, de querer vivir de la forma más santa y procurar buscar la santidad como nunca antes. Porque uno dice, bueno, Seba, es libertinaje. No, no es libertinaje. Porque si yo estoy plantado en Jesús, hay fruto. El árbol que está plantado en Cristo da fruto. ¿Y el fruto qué es? Bueno, el fruto del Espíritu. Ahora, creo que esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Qué cambió? ¿Cómo encaro ahora mi relación con Dios, mi comunión con Dios desde Jesús? No me presento delante de Dios sin asegurarme de entender que me acerco confiadamente ante el trono de la gracia porque realmente he recibido la gracia en Cristo. ¿Entendés? Por eso centramos todos los mensajes en solo Cristo. Basta. Basta de adoctrinar personas a que tú puedes controlar o tú puedes hallar justificación por tus obras. No, basta. Pablo dijo basta. A los Gálatas les dio con un palazo por ese tema. Tremendo. Porque se habían desviado. Es generar gente adicta a nosotros, ¿no? Y nosotros, viste que cuando Zacarías le profetizan que va a tener a Juan el Bautista, a su hijo, él le dice, su hijo va a profetizar, está hablando de la profecía del nuevo pacto, dice, su hijo va a preparar el corazón del pueblo para recibirlo a él. Y eso es lo que vivimos nosotros, permanentemente preparamos un corazón para recibirlo a él. O cuando Pablo dice, cuiden la salvación con temor y temblor, ¿no? Pero es porque nosotros tenemos algo, el tesoro, ¿no? O sea, viste, la palabra habla del deseado de las naciones. Es eso que las naciones claman, la naturaleza clama, la creación clama por algo en que nosotros pudimos entender y descubrir. Yo no lo quiero perder porque lo valoro, porque lo disfruto, porque para mí mi tesoro es la perla de gran precio, es lo que yo daría todo, o sea, vendería todo, ¿no? Y es esto que decís vos, es ir al lugar correcto, cuando los panes y los peces están, hay poquito y hay mucha gente. Nadie dijo, bueno, juntemos dinero, así Jesús puede seguir predicando y hacemos una vaquita entre todos y si nos esforzamos podemos comer lo máximo posible o si lo cortamos en fetitas finitas, vamos allá. No, fueron al lugar correcto, fueron a la persona correcta. En la necesidad hay que ir a la persona correcta. Jesús no tiene un problema con los números, no tiene un problema con los milagros, y Jesús es hermoso que diga, bueno, ahora comieron, se saciaron, pero si ustedes no comen ahora de mí, mañana van a volver a tener hambre, mañana se van a volver a enfermar, mañana se van a volver a morir, todos los que resucité, todos los que sané, ¿no? Entonces Jesús permanentemente nos está llevando a otra mirada. Vos el otro día publicaste en Instagram, decías, hay personas que no quieren darle a Dios las llaves de su casa porque saben que Dios va a cambiar toda la casa, ¿no? Porque Dios no te va a cambiar las ventanas, no te la va a pintar, o sea, porque el problema está en la base. El problema está en dónde estamos construyendo, ¿no? Porque vos podés ponerle puertas, bueno, acá en Argentina hay unas puertas que llaman puerta pentágono, que son las puertas como que supuestamente es preferible hacerte un boquete en la pared antes que abrir la puerta, ¿no? Porque son como tipo, te dan garantía como de 100 años, una cosa así. Vos le podés poner una puerta pentágono, pero si está sobre la arena se cae, no importa lo que ocurra. O sea, si no está sobre la roca que es Cristo, las tormentas van a venir y se va a caer. Y eso es lo que yo entiendo que eso es lo que hubo en tu vida en esos 37 años y que es lo que le ocurre a la iglesia. Porque vivimos armando un Dios a nuestra imagen y semejanza. O sea, le estamos devolviendo el favor, ¿no? Como por así decirlo. Y porque, bueno, es lo que ocurrió en el Edén. O sea, constantemente nosotros buscamos la estrategia para sentarnos en el trono.
constantemente. Y hay una secuencia que vos hiciste un comentario que te ocurrió en el 2006, donde tuviste un tiempo en el cual vos no podías dormir, que estabas con ese problema que no me acuerdo cuánto tiempo contaste que estuviste sin dormir. 3 meses. Tremendo, tremendo, tremendo. Además, todo lo que eso afecta, ¿no? O sea, lo que es en el carácter, hasta en la salud del cuerpo, ¿no? Pero algo que quiero que vos hables y que comentes porque me edificó a mí escucharte, es que vos no fuiste sano por una oración, sino porque escuchaste el mensaje de la cruz. Porque entendiste que la cruz no era suficiente solamente para sanar tu descanso, sino que era suficiente para salvar, o sea, para llevarte a Dios, que es infinitamente más grande que eso. Me encantaría que vos puedas comentar sobre eso. Sí. ¿Cómo fue ese tiempo? La palabra de Dios, la escritura tiene tanto poder, es la palabra de Dios, no es la tinta de un hombre. Está enterrada, digamos, está enterrada hoy en la mayoría de las iglesias. Todo se resume en algo místico, en un mover. Hay servicios donde no se lee la palabra. A mí, tener un encuentro con la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, me liberó. No fue un retiro, no fue una imposición de manos, no fue un profeta, no fue una palabra profética de nadie. Fue la escritura lo que ha sido devaluado por los hombres, pero no es devaluada, la palabra no pierde valor nunca, y permanece para siempre. Yo encontré el mensaje de Dios, y el conocer el mensaje de Dios transformó mi vida. En aquel entonces, cuando tuve ese episodio que para mí fue una prueba permitida por Dios, el escuchar la palabra de Dios fue lo que me liberó completamente, y fue de un día para otro. Hace poco yo estaba predicando sobre el encuentro de Jesús con la samaritana, en Juan 4, y Jesús le dice a la mujer, ¿no? Dame de beber, y bueno, tú siendo judío me pides a mí, bueno, toda la conversación que tiene. Y Jesús en un momento le dice, si conocieras quién te habla, fíjate, conocer, si conocieras quién te habla. No dice si experimentaría, no, si conocieras, el conocimiento es fundamental. Dice, si tú conocieras quién te habla, le pedirías. Y si le pedirías, él te daría. Fíjate cómo funciona. Primero, el problema de no pedirle o no tener hambre de Dios, porque dice, si tú conocieras, tendrías hambre. Pero la gente no quiere conocer, quiere tener hambre por magia, no sé, voy a la iglesia, ¿viste? Y no siento nada. Pero ¿tenés un deseo de conocer? ¿O solamente querés sentir? No, pará. Si tú conocieras quién te habla, eso te llevaría a pedirle. Si conocieras, le pedirías. Y si le pedirías, él te daría. Claro. Todo aquel que pide, Dios le da. Esa es la forma. Creo que, como vos decís, el conocer el mensaje de la cruz, conocer al Salvador Jesús, el plan de salvación que ha sido oculto durante los siglos, como dice el apóstol, ha sido revelado a nosotros, que tenemos la palabra más segura, ¿no? La palabra profética más segura. La gente no quiere conocerla. La gente no quiere leer la Biblia. La gente no le interesa. Es más, cambian las traducciones. La adaptan a su hambre de otra cosa. ¿Qué sé yo? Yo tengo una inclinación pecaminosa, pues déjame adaptar el versículo que lo condena y traducirlo de forma que, o sea, que no me sienta juzgado por la palabra de Dios. O sea, la gente no ama la palabra. Hay un remanente, gloria a Dios por eso, pero la realidad, Seba, es que hay una falta de conocimiento del mensaje de la cruz y de la justificación en Jesús. Como vos lo decís, me encanta como decís, todos en Cristo. En todos, me gusta como ustedes lo dicen. ¿Cómo es que lo dicen? El todo en todos. Me encanta. Creo que esa es una frase que resume el propósito de Dios para la salvación. Punto. ¿Cuál es el propósito? Estar en Cristo. Por eso Pablo, casi todas las cartas dice, en Cristo. En Cristo estoy, en Cristo somos,
Todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo. No, no salgas de ahí. No intentes vencer al diablo. No, olvídate de eso. No intentes presentarte delante de Dios. No, en Cristo es el mensaje que se ha perdido hoy. La gente no quiere hablar de esto. Y creo que mi respuesta es conocer la verdad te hace libre. Pero si no conocemos la verdad, no hay experiencias que te liberen. Te pueden mantener un tiempo emocionalmente optimista, pero sin el conocimiento. Yo dejé de ver pornografía por conocer la verdad, no por una experiencia. Porque experiencias tuve un montón. Seminarios, retiro, libros, para ver cómo dejo la adicción. Conocí la verdad. El conocimiento de la verdad entró en mi mente y sacó, o sea, me capacitó para obedecer por el conocimiento. Pues el conocimiento es muy importante. Wow. Vos citás a Agustín d'Hipone cuando él hace una pregunta que él dice, ¿qué es primero, conocerte o invocarte? Sí. Y es muy buena la respuesta que dice, conocerte, porque si no te conozco podría estar invocando a una persona que no eres tú. Y es tremendo, porque es lo que permanentemente cantamos o lo que permanentemente estamos diciendo como congregación a veces. Estamos invocando a alguien que no conocemos y por eso estamos hablando hasta incorrectamente, cantando hasta incorrectamente. Vos pensás que nuestras canciones todo el tiempo hablan de que venga, que necesitamos que llueva, que baje, que nos llene. Y son cosas que ya ocurrieron cuando Cristo resucitó. Entonces, nosotros no vivimos hablando desde para una plenitud, sino desde una plenitud. O sea, nosotros vivimos en el nuevo pacto, donde Cristo lo ha hecho todo y nosotros vamos... es como un cuarto cerrado que se va abriendo la puerta y de repente si abrís un poquito hay un poquito de luz y cada vez que hay más conocimiento la puerta se va abriendo más y hay un poco más de luz y vas viendo más el panorama, vas viendo, ya no te manejas más por los sentidos, ¿no? ¿Viste? Me voy manejándome así, ver qué siento que hay y me empiezo, porque ahí es donde ocurre la imaginación. Cuando no hay certeza me lo imagino y cuando me lo imagino las cosas toman otro tamaño, pero cuando se abre la puerta, cuando Jesús dijo yo soy la puerta, yo soy la luz. Juan en el desierto, vos citás mucho a Juan. Juan en el desierto dijo, yo soy una voz que clama en el desierto que Él es la luz. Se sacó del centro totalmente. Dijo, yo soy una voz que está en el desierto que dice Él es la luz. Y cuando la luz llega, porque hay una frase muy conocida que a la oscuridad no hay que golpearla, no hay que tirarle golpes, hay que prender la luz. Cuando se prende la luz, la oscuridad huye. Entonces, es tremendo esto. ¿El pueblo de Dios sigue pereciendo por falta de su conocimiento? Sí. Y vuelvo a tocar el tema del error, lo cometemos o lo hemos cometido nosotros desde el día 1 que evangelizamos. Porque, a ver, cuando Juan, Jesús, Pablo, Pedro predicaban, hablaban de la manera correcta, ¿no? Arrepentidos. O sea, ¿por qué te quiero llevar a la cruz? O sea, ¿por qué yo te voy a hablar del mensaje de la cruz? Porque estás muerto. Porque tus pecados, sos esclavo del pecado. ¿Entendés? La manera correcta de llegar a la cruz de Cristo para realmente recibir la salvación de forma adecuada es tener una perspectiva correcta de mis pecados, ¿no? Correcta de mis pecados. O sea, ¿qué tan grandes son mis pecados? Nosotros leemos mucho el catecismo de Heidelberg y una de las preguntas, la segunda pregunta dice, ¿cómo puedo disfrutar esta salvación? Y la respuesta es, primero, sabiendo qué tan grandes son mis miserias. La manera correcta de yo disfrutar la salvación es entender que la deuda no la puedo pagar. Porque si yo me siento no tan sucio porque hago un par de buenas obras, entonces, ¿para qué la cruz? Jesús dijo, ¿para qué murió Cristo? ¿Murió en vano? No. Nuestros pecados, primero, la ley de Dios, bien leída, nos tiene que confrontar con nuestra realidad. O sea, la ley de Dios no salva. No, la ley de Dios no salva. Pero la ley de Dios me obliga a ir corriendo a la cruz, porque no me pudo salvar mi astucia. O sea, la ley dice, amarás a tu prójimo. Y yo
aquel hombre que se puso de pie cuando Jesús contó la historia del buen samaritano. ¿Cómo puedo obtener la salvación? La pregunta típica cuando Jesús predicaba. Jesús le dijo, ¿cómo lees? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la lees? Y el hombre dijo, bueno, la ley dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, perfecto, cúmplelo y serás salvo. Me encanta porque Jesús dice, cumple la ley y serás salvo. O sea que si tú cumples la ley, puedes alcanzar la salvación. Sí, no estás lejos del reino de los cielos, le dijo a otro. Y el hombre dijo, perfecto, ok, amo a Dios, sí, a mi prójimo. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque en ese momento hiciste el cálculo de que hay prójimos que no amas. No podemos cumplir la ley. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no puedo cumplir la ley, automáticamente me tengo que ver frente a Dios perdido y bajo la ira justa y santa de Dios. Entonces, ¿qué hago? Vayamos a Cristo. Cuando nosotros evangelizamos, al menos en los días, ¿qué hacemos? El Señor te quiere dar todo. Nunca más vas a llorar. Todos tus sueños se van a hacer realidad. El Señor te quiere bendecir. Y la gente viene a la iglesia por el pan. Vos dijiste recién, la gente viene por el pan. Es como que el flyer nuestro no dice Jesús, dice pan, 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 vengan. ¿Cómo convocamos a la gente? Esta noche reunión de milagros. Esta noche sanidad, prodigios. Esta noche un triple unción. Claro, todo el mundo viene porque es convocado de la manera incorrecta. Y me encantó lo que vos dijiste cuando estábamos hablando antes. ¿Qué nos debe convocar a nosotros? La verdad de que Cristo nos salva y que estamos en el amado y vamos a cantarle a Él, punto. Basta de hacer un circo, un espectáculo para llenar sillas. ¿Sabes qué? Tenés 100 sillas en el templo, se llenan 20, porque 20 son los que realmente aman vivir en Cristo y disfrutan de esta gracia inmerecida. Pues, adoremos, por esa es la congregación de los santos. Pero creo que todo el error comienza desde cómo evangelizamos. ¿Queremos llenar la iglesia? No, pará. Acá la gente tiene que venir a Jesús porque están perdidos y porque son responsables de sus pecados. Y ellos tienen que rendir cuentas a Dios de cada pecado si es que no están en Cristo, que es nuestro abogado. ¿Ves? Pero creo que todo el problema ha sido siempre, y me hago responsable también, porque yo también evangelicé muchísimo, es con el afán de salvar un alma. Vamos a hacer una oración de fe. ¿Cuántos repitieron? 500, se entregaron 500 a 10. ¿Cómo sabe que se entregaron? ¿Qué? ¿Porque hicieron una oración? No, pará. Las personas, se arrepintió. ¿Por qué? ¿Porque lloró? No. Y si está llorando porque siente culpa, sentir culpa no es arrepentirse. O sea, todo está mal. Por eso no tenemos gente que ama la verdad y que conoce la verdad y que cambia. Cuando uno se enfrenta a su miseria y se ve podrido en el pozo, como David en el Salmo 40, que dice, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo salir del pozo, puso mis pies sobre la roca que es Cristo, enderezó mis pasos. O sea, pero para toda esta operación divina de la gracia, yo tengo que estar en el lodo cenagoso y darme cuenta que estoy ahí. Si yo no me percato de mi realidad, pues Cristo va a ser simplemente un amuleto. Me va a añadir a mi vida un par de dólares. No, Cristo me da la salvación. Dios me envió a Jesús para salvarme. Por eso digo, Seba, que creo que el problema es el afán de llenar la iglesia o de con buena intención salvar a mi vecino del infierno, es decirle cosas bonitas, pero nunca confrontarlo con la realidad. A mí no me sirve que la gente venga a la iglesia solo para llenar una banca si no quiere arrepentirse de sus pecados. Gloria a Dios si viene, pero en la iglesia la palabra arrepentimiento siempre tiene que estar. ¿Cómo disfruto de la salvación? Pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, celebro mucho la gracia, pero si el pecado es pequeño, por eso en la casa de Simón, la mujer estaba llorando y Jesús dijo a Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué quiere decir? Que el que mucho entendió que es mucho su pecado, el que mucho es consciente de su pecado, pues mucho más amará a Dios. Porque hizo un cálculo correcto de la deuda y la gratitud es infinita. Si yo te digo, Seba, te pagué una deuda,
Y vos decís, bueno, me pagaste una deuda de $1, pues me vas a mandar un texto. Y yo te digo, te pago una deuda de $10 millones. Probablemente viajes acá y, y me des un abrazo. Al que mucho se le perdona, mucho ama, pero el problema es que no hay gente que se considera pecadora. Por eso Jesús dijo, no he venido a los sanos, he venido a los enfermos, a los que dicen estoy mal. El problema es que con el afán de llenar el templo, hemos evangelizado un evangelio de promesas sin la cruz, sin el perdón de pecados, ¿no? No hablemos de la salvación, hablemos de la bendición de ser creyente. No, no. La bendición de ser creyente ya vino. Cristo es el regalo. No hay otro regalo. Yo no espero sanarme del estómago para decir Dios me ama. No, Dios me ama porque me envió a Jesús. El resumen del amor de Dios es Cristo de la cruz. Yo no espero otro regalo de parte de Dios. Cuando dicen, esta noche se abre la ventana de los cielos. No, las ventanas de los cielos ya se abrieron. Y bajó Jesús. Yo no necesito otra cosa que Cristo en mi vida. No me vengas con una promesa futura. Ya Cristo está en mi vida, ahí es todo mi felicidad. Y ese es el mensaje que vos predicás. Amén, amén, amén. Y qué tan importante es recordarnos este evangelio constantemente, ¿no? Porque eso es lo que rectifica, porque las palabras no son inocentes, porque las palabras fijan conceptos, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y todo lo que ocurre como iglesia, como cuerpo, es un daño colateral de haber sacado esta realidad de nuestras predicaciones. De repente, de tener consejerías en las cuales damos consejos humanísticos o filosóficos, pero no estamos llevando a la persona a la palabra y a la persona de Jesús. Entonces, la verdad es que hoy fue una charla que disfruté muchísimo, Seba. Pero quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo, como iglesia, como Cristo corporativo, como cuerpo, cómo volvemos a ese origen? Porque debe ocurrir muchas cosas. Muchos debemos decirnos me equivoqué. Muchos debemos decir, hasta acá creí esto, pero ahora no, porque yo lo hablaba en una charla que grabamos justamente acá para Corriente con David Greco. Construimos el templo que costó dinero, tiempo, oro, hasta murió personas por la causa. Y construimos el templo. Y vos decís que lo vas a construir en 3 días. Y Jesús estaba hablando de él mismo. Hay que romper ese templo que nos llevó 37 años en tu caso. A mí me puede llevar otro tiempo. Pero cuando se destruye, solamente se construye con la resurrección de Cristo en nosotros, con la vida de Él en nosotros. En esos 3 días, donde la muerte no tiene aguijón, el sepulcro no tiene victoria. Pero hay que devolverle la iglesia a Dios, hay que devolverle el trono a Dios. Entonces mi pregunta para terminar es, ¿qué proceso de vivir la iglesia para volver a la centralidad? Para volver a poder evangelizar de la manera correcta, para poder poner la cruz de Cristo de nuevo en el centro, porque la persona de Jesús es el centro del evangelio. Entonces, ¿cómo se vuelve a eso? Es una pregunta que para mí es hoy un clamor personal, porque están las personas que van comprendiendo la verdad y se quedan felices porque tienen el conocimiento de la verdad y dicen, bueno, yo lo entiendo, los demás no, yo soy entendido, los demás no, no. Dios abrió tu mente y Dios tuvo compasión. Yo no soy de las personas que cree que soy de una élite o de un estatus de sabiduría. No, no. Soy indigno. Por eso, el ser consciente de la misericordia que Dios ha tenido de mí al revelarme la verdad o ir haciéndolo, es el ancla para yo orar. Que la gente venga al conocimiento realmente de la verdad, ¿no? Y es un tema complicado porque sabemos que Dios tiene un pueblo escogido. Sin embargo, nosotros, como iglesia, debemos orar. Creo que la oración es una de las respuestas. Tengo 2.
la oración es una respuesta. Nosotros debemos orar por la iglesia. Hay que orar por el mundo, hay que orar por los gobernantes, hay que orar por las guerras. Sí, está bien. Por la paz del mundo, dale. Pero nuestra oración principalmente debe ser por la iglesia. Por la iglesia. A veces hay personas que no están de acuerdo conmigo y no tengo problema en que alguien no esté de acuerdo conmigo. Pero cuando yo veo que hay un problema en el mundo, yo lo primero que oro es por la iglesia de Cristo. Por la iglesia de Cristo en esa ciudad. Por la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo necesita empezar a moverse por convicción y no por estrategia o por tradición. Y creo que la oración de la iglesia, por la iglesia, es parte del plan de Dios. Ayer me preguntó una chica en las redes sociales, yo estaba hablando un poco de la soberanía de Dios, me decía, Seba, pero si Dios ya sabe, si ya sabemos que Dios va a hacer algo, estamos hablando de algo que Dios es eterno, ¿no? ¿Por qué vamos a orar si Dios lo va a hacer? ¿O Dios no lo va a hacer? Digo, no, porque en el plan y en el conocimiento soberano de Dios, Él ha determinado que mi oración sea parte de su plan. Es difícil de entender. Pero si yo digo, bueno, no voy a orar porque se sabe la gente, porque igual Dios ya sabe quién se va a salvar. No, en mi corresponsabilidad y en mi oficio de hijo de Dios, la oración es parte del plan de Dios. Yo tengo que orar por la iglesia. Yo tengo que orar por la revelación de Cristo en la iglesia. Eso es una, la oración es importante. Y segundo es el compromiso con la verdad. Y hoy en día la verdad está siendo súper atacada. Y te lo digo, no sé cómo es en Argentina, pero acá en Estados Unidos, las iglesias progresistas, yo soy parte de una denominación que se está separando otra vez por el movimiento homosexual. Y he estado en reuniones donde he visto cosas y he discutido con pastores de muchos años, ¿no? Y el progresismo está creciendo, entonces la verdad se está comprometiendo de todos lados, desde el legalismo, desde el libertinaje, desde el progresismo. Y creo que una de las cosas que debemos hacer es comprometernos con la verdad y predicarla así como es. Punto. Así como es. No podemos cambiarle, ni añadirle, ni quitarle. Y creo que el hecho de que muchas iglesias no han querido leer o conocer o preocuparse o investigar o predicar la verdad o hacer una serie moderna, ajustarse a, no sé, a una temporada, qué sé yo, Halloween, vamos a meter Halloween, para prediquemos la verdad. Predicar la verdad creo que es importantísimo para que la gente comience a decir, no, estamos viviendo más el evangelio. ¿No? Si yo te vendo un mueble, o vos vas a IKEA a comprar un mueble, agarras el manual, lo tirás y decís, yo lo armo, lo vas a armar mal. Y vas a tener 500 muebles mal armados en tu casa. ¿Y cuál es la solución? Hay que leer el manual. Hay que leer el manual, leamos. Por eso la lectura, el conocimiento de la verdad y predicar la palabra con responsabilidad y compromiso creo que es fundamental para que la iglesia de Cristo sea la iglesia de Cristo. Santa, ¿no? Pura, irreprensible, ¿no? Gloriosa. Así que esa es mi respuesta. La oración y la predicación es fundamental. Tremendo, tremendo. Bueno, muchas gracias, Seba, por tu tiempo, por expresar todas estas verdades y este compromiso con la verdad, como decías vos, que es tan importante. De verdad que yo creo que de esta charla me llevo un amigo y de verdad que agradezco a Dios haber tenido este tiempo con vos. Espero que te hayas sentido cómodo de la misma manera que me sentí yo. Sí. Estoy contento. La verdad, me siento muy feliz de... Quiero escucharte más a vos, hablé mucho yo. No. Más a vos. No, pero de verdad, muchas gracias por estar. Gracias por tu tiempo. Y de paso quiero decirle a toda la gente que está viendo este video que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Instagram, de Twitter, de Facebook, para ver todas las novedades. También de Seba de Montreal, donde pueden encontrar todo su contenido. Así que nada, los esperamos para la próxima. Nos estamos viendo.